tardes, queridos oyentes. Soy Everarley Muñoz y me alegra darles la bienvenida al programa El ambiente y más cositas, donde hablamos de los temas ambientales más relevantes y actuales. Hoy tenemos el gusto de hablar de un tema muy interesante. Este es la ciencia postnormal y la posmodernidad, dos conceptos que quizás no son muy conocidos por el público en general. Sin embargo, trataré de explicar brevemente qué significan y cómo se relacionan con el medio ambiente. Desde luego, la ciencia postnormal es una forma de entender la ciencia que reconoce la incertidumbre, la complejidad y los valores en juego en los problemas actuales. La ciencia postnormal propone que la ciencia no es solo una actividad objetiva y neutral, sino que está influida por intereses sociales, políticos y económicos. La ciencia postnormal busca ampliar el debate científico, incluyendo a otros actores y saberes, como los ciudadanos, las comunidades, las organizaciones no gubernamentales, los movimientos sociales, entre otros. Desde luego que es un tema muy interesante, pues asimismo tenemos que la posmodernidad es una corriente filosófica y cultural que cuestiona los grandes relatos y las verdades universales de la modernidad. La posmodernidad se caracteriza por el escepticismo, el relativismo y la diversidad. La posmodernidad también critica la racionalidad instrumental y el progreso lineal de la modernidad, que ha generado problemas sociales y ambientales. Ahora veremos qué relación tiene la ciencia postnormal con la posmodernidad, cómo ésta define en primer lugar y qué características tiene. Muy bien, tenemos que la ciencia postnormal y la posmodernidad tienen en común que ambas plantean una visión crítica y reflexiva de la ciencia y la sociedad, y que ambas reconocen la importancia de la participación y el diálogo en la construcción del conocimiento. Sin embargo, también hay diferencias entre ellas, como por ejemplo, que la ciencia postnormal mantiene una confianza en la ciencia como una herramienta para resolver problemas, mientras que la posmodernidad se muestra más escéptica y desconfiada de la ciencia. Ahora bien, vamos a hablar del tema basándonos en la aplicación a una problemática actual. Desde esa perspectiva de la ciencia postnormal y la posmodernidad, ¿qué problema? Bueno, desafortunadamente hay muchos problemas ambientales globales que podríamos escoger, que atentan contra nuestra biodiversidad y los ecosistemas naturales, y que se podrían abordar desde estas perspectivas. Pero para el caso vamos a proponer la deforestación. La deforestación, muy bien, este es un problema que nos afecta evidentemente a todos, especialmente teniendo un país en el que hay gran riqueza forestal. Por ejemplo, recordemos lo que sucedió en la construcción del embalse El Quimbo. Si bien es cierto que existe un programa para la restauración del ecosistema que busca mitigar un poco esos daños ocasionados, también es cierto que no podemos dejar de lado el impacto que ocasionó la construcción en primer lugar y la gran pérdida de árboles y arbustos nativos en el proceso. Teniendo en cuenta esta problemática, ¿qué nos puede decir sobre la deforestación desde la ciencia postnormal y la posmodernidad? Muy bien, la deforestación es un ejemplo de un problema postnormal, es decir, un problema que tiene alta incertidumbre, alta complejidad y relevancia social. La deforestación es un fenómeno global que tiene múltiples causas y consecuencias, por tanto, un tanto ecológicas como asimismo sociales y económicas. La deforestación es un problema que afecta a la biodiversidad, al clima, los recursos hídricos, a la seguridad alimentaria y a los derechos humanos. Es un problema que requiere de una gran colaboración de todos los sectores y niveles de la sociedad, pero que también genera conflictos y resistencias. La deforestación es un problema que necesita de la ciencia para entenderlo y enfrentarlo, pero que también cuestiona los límites y las responsabilidades de esta. Es así que la deforestación también es un ejemplo de un problema que pone en evidencia las contradicciones y las limitaciones de la ciencia moderna, como bien lo menciona con las consecuencias locales de la construcción del embalse El Quimbo. Este es un fenómeno que la ciencia moderna ha contribuido a crear y agravar al servicio de un modelo de desarrollo insostenible y desigual.
La deforestación es un problema que la ciencia moderna no puede resolver, al menos no sin generar otros problemas adicionales. Es un problema que cuestiona la autoridad y la legitimidad de la ciencia moderna al mostrar sus sesgos y sus fallos. Es desde luego un problema bastante difícil de resolver. Es por eso que desde la perspectiva posnormal y la posmodernidad se plantean algunas propuestas y alternativas para abordar el tema de la deforestación de una forma más integral y participativa. ¿Qué propuestas y alternativas son estas? Muy bien. Por ejemplo, desde la ciencia posnormal se propone que se debe abrir el espacio para que otras voces y perspectivas puedan aportar al debate y a la acción sobre la deforestación. Se propone que se debe promover la participación y el diálogo entre los diferentes actores involucrados en la deforestación, respetando la diversidad y la democracia. Se propone que se deba reconocer y valorar los conocimientos y las prácticas de las comunidades locales, indígenas y campesinas, que tienen una relación más armónica y sostenible con el ecosistema. Se propone asimismo que se debe fomentar la investigación, la innovación social y ambiental, que busque soluciones creativas y adaptadas a los diferentes contextos y también a las necesidades de cada territorio. Finalizando, tenemos que desde la posmodernidad se propone que se debe cuestionar y criticar los discursos y las prácticas que legitiman y justifican la deforestación. Se propone que se debe desnaturalizar y descolonizar la ciencia y el desarrollo, que han impuesto una visión dominante y excluyente del mundo. Se propone que se debe deconstruir y reconstruir las identidades y las relaciones que se establecen entre los seres humanos y el medio ambiente, que han sido marcadas por la sobreexplotación que tanto nos agobia. Se propone que se debe promover la diversidad y la diferencia como fuentes de riqueza y resistencia. Muy bien, queridos oyentes, muchas gracias por estar ahí al pendiente de nuestro podcast. Espero que haya sido un momento enriquecedor y permita entender acerca de la ciencia posnormal y la posmodernidad, y asimismo entender un poco cómo se relacionan con los problemas ambientales, como lo es en este caso la deforestación. Ha sido un rato muy interesante y enriquecedor, desde luego que sí, y que nos ha permitido identificar el papel que juega estos temas en las dinámicas ambientales a nivel mundial. Les agradezco por su sintonía y su atención. Hasta la próxima.